Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidas al canal. Hoy vamos a hacer bloqueos, vamos a hablar de bloqueos y cómo yo bloqueo las prendas, ¿vale? En acrílico, siempre en acrílico estoy hablando, no hablo de algodones ni de bambús ni de fibras naturales ni de lana, del acrílico. Bueno, para bloquear, yo lo que utilizo son esto, que es las planchas de goma que os enseñé en el vídeo anterior. Si no lo habéis visto, pues lo veis, que lo compré. Agujas de estas, de esto, unas peinetitas estas. Y yo lo que utilizo es la plancha vertical para echar vapor. Yo no lo plancho, echo el vapor. Y luego también utilizo, que está al final del vídeo, pero he probado a bloquearlo con echándole esto de planchado fácil, que es que esto en todos los países hay de esto para planchar, ¿vale? Bien así o como os he dicho en metal. Bueno, pues os dejo con el vídeo. Voy a bloquear esta blusa. Como que de ancha me está, pero ahí está, al revés. Bueno, da igual. Si la voy a bloquear, da lo mismo. Pero me está un poco corta, ¿vale? Entonces voy a bloquearla y a ver cómo queda. Una cosa, esto es acrílico y esto es acrílico. Para bloquear las cosas de acrílico, yo es que no suelo bloquearlas, la verdad. Pero si queréis bloquear, es el vapor, el calor lo que os va a... lo que es lo que mejor va, ¿vale? Yo he visto bloquear hasta con un secador de pelo, ¿vale? Secador del pelo, hay gente que lo he visto también en una olla ponen como una especie de colador y esto lo meten, por ejemplo, lo meten ahí y lo bloquean, ¿vale? Luego lo estiran bien y se bloquea. Yo lo voy a bloquear con una plancha de vapor no tradicional, sino la de que solo echa vapor vertical, ¿vale? Que plancha en vertical. O sea que pones esto, solo echa vapor, no plancha, ¿vale? Es lo que os quería decir. Entonces, ¿cómo tenéis que hacer? Pues mirad, yo ya os enseñé en el otro vídeo que yo había comprado este cachivache que lleva 8 y tenéis que tener o bien agujas de normales o bien agujas, me compré estas agujas de té. Lo que más es que no se rebizne, que no... Ay, ahora no sé decirlo en castellano, perdonadme. Estoy con el Valencia y ahora, ¿vale? Vosotras, mirar, vais abriéndolo. Es una gran diferencia, ¿eh? Lo que... ¿Vale? Por aquí también le vais poniendo.
Ahora os enseño yo las agujas. Son agujas de que se ponen cuando de modista, que digo yo. Esto es que no me va a dar de sí. Tendré que poner dos. Sí, voy a tener que poner dos, ¿vale? La cuestión es de que vayáis a ver si se me oirá muy bajo porque se me ha caído el micrófono aquí bajo. A ver, ahora. ¿Veis? Vais estirando. ¿Vale? Ahora voy a poner otro cartón. Aquí al lado. ¿Veis? Ya he puesto otro cartón, ¿vale? Es como un puzzle. Bueno, si no lo habéis visto en el vídeo anterior está. Lo que pasa es que, claro, esto hace la vuelta. Esto es más que nada para que se abra el cuello, ¿vale? Lo vais poniendo así, abriendo todos los abanicos y ahora luego le damos vapor. Ahora os lo enseño. Bueno, y prácticamente para la blusa es lo mismo. Lo único, yo le echo el vapor luego, no le echo el vapor antes de estirarla. Le echo primero, la estiro, ¿vale? Como que quería hacerla de larga. Mirad, voy a poner aquí abajo los peines. La he puesto del revés, ¿vale? Lo juntáis así bien. A ver, la voy a hacer un poco más para abajo. A ver que lo veáis. Vale. Pongo los peines. Y aquí lo mismo. Os guiáis, si tenéis estos, guiáis de la raya. De las rayas de... Lo siento, viene un avión. ¿Vale? ¿Veis?
Vale. Ahora, es que tengo poco sitio, no sé, penséis que la voy a estirar todo lo que pueda. Solo quiero estirarla. ¿Ves? Solo quiero estirarla. Un poco. Y aquí voy a ponerle ancho también. Ya de paso. Pero vamos, lo que os suelo decir yo es que yo no suelo bloquearlas, ¿eh? A no ser que sea muy necesario. Y esta blusa es que me gusta y me viene pues estrecha y corta. ¿Vale? Bueno, mirar. ¿Veis? Que se procure, es porque si no se os deformará, aunque al ser acrílico tampoco se deforma tanto. Una cosa es que fuera lana o algodón, eso sí, pero el acrílico no se deforma tanto. ¿Vale? Y aquí está el collar no el cuello, perdón, el cuello. Y vamos ahora a pasarle la plancha de vapor. Yo, como os he dicho, yo lo que hago es primero ponerlo y luego pasarle la plancha. El vapor, perdón. No la plancha, sino el vapor. Hay gente que a lo mejor lo hace al revés. ¿Vale? No os preocupéis porque se bloquean las dos caras, ¿eh? El vapor llega hasta la segunda. Vale, entonces ahora yo lo que hago es dejarla ahí. Cuidado con la plancha esta que quema. Lo quito. Vale, y ahora sí lo dejáis un rato o hasta mañana. Bueno, mirad, luego he hecho otra forma de bloquear, ¿vale? He puesto, esto es una muestra de punto, que os enseñaré cómo quedó y ahora cómo se ha quedado
con el bloqueo. Y estas no, porque estas aún tengo que hacer, ¿vale? Es para una muestra que voy a hacer para esta tarde. Entonces, lo que he hecho ha sido primero estirarla, ¿vale? Para que quedara así. Y luego, mirad, perdón que es que se me ha ido la cámara, ¿eh? Con este spray que se me ha roto esto de aquí, ¿veis? Que supongo que esto también lo venden en todos los países, esto de planchado fácil, o tenéis el spray de otras marcas que hay, que lo venden en spray, pero de metal. Pero yo compro este del Mercadona, que sale buenísimo, la verdad. Entonces, yo lo puse, lo mojé y luego lo he tenido pues hasta que se ha secado, ¿vale? Como veis, pues no mancha ni nada. Y estas, lo mismo. Hasta que se han secado. Madre mía, las peinetas estas es que para sacarlas entonces esto es otra forma. Hay mucha gente que lo moja. Yo lo que sí que mojo es cuando trabajas en algodón o con la... Yo lana, es que sabéis que yo lana no suelo utilizar porque yo me da alergia a la lana. Entonces, o trabajo con algodón o con acrílico. Y esto es acrílico. Entonces, esto que os enseño es acrílico. Entonces, mirad. ¿Veis cómo queda? La verdad es que es bastante diferencia la que yo he notado con esto. ¿Veis? Ahora os pondré una foto de cómo quedó, porque esta puntada ya lo he hecho. ¿Vale? Y mirar. Voy a guardar esto. Bueno, mirar. Esta es una flor para ir uniendo. Y puedes hacer un chal, una colcha de verano. Es muy bonito esta flor. ¿Veis? Ahora os enseñaré cómo estaba sin bloquear. ¿Vale? Y esta es la flor sin bloquear, pero esta esta está hecha con un 2. Ahora os enseñaré la otra. Y esta está hecha de la misma, con la misma ganchillo, con el 2, pero en otro color. ¿Veis la diferencia? Yo creo que se nota. Yo cuando voy a bloquear nunca escondo los hilos, sino los escondo ahora al final. ¿Vale? Pero para que veáis la diferencia de no estar bloqueado a estar bloqueado, y con este sistema que es muy fácil, ya os digo, es ponerle el líquido este. Yo esto ya lo había hecho yo. Lo que pasa es que siempre le suelo pasar el vapor, ¿vale? No sé por qué. Siempre me da a mí la impresión de que se queda mejor con el vapor y no es así. También se queda bien con, la verdad, con esto. Y es nada, ponerlo, ahora os lo hago, para que lo veáis cómo se hace. Eso sí, tenéis que tener o bien un sitio para colocarlo y tú lo vas poniendo como hemos hecho con el
¿cómo se llama? Con el cuello. Pero el cuello no me ha salido tan abierto. Porque lo he hecho con... Bueno, habéis visto. Lo he hecho con el vapor. No lo he hecho con esto. ¿Vale? Entonces esto es así. Ir estirándolo bien. ¿Ves? Yo le he puesto aquí solamente. ¿Vale? Y entonces le echáis así un poquito. ¿Veis cómo no mancha ni nada? Yo lo he hecho así para que se ponga por todos los sitios. Un poco. Vosotros, antes de hacerlo, si lo queréis hacer así, lo probáis en una esquinita, por si acaso se os manchara o algo. Madre de Dios, yo no quiero que pase nada, pero también es una buena forma. De esto estamos hablando siempre de acrílico, ¿vale? No estamos hablando de... Me gusta más esto que planchado, porque es que cuando lo planchas, esto se queda... Si ya de por sí se queda blando, que veis que se queda blandico, pues aún se queda más blando, río. ¿Vale? Ya, y no sé, como que para mí que pierde el brillo, no sé vosotras qué opináis, me lo dejáis en comentarios, para mí que pierde también un poco el brillo al plancharlo, ¿vale? Bueno, pues aquí termina el vídeo de cómo bloqueo yo las cosas. Esto yo lo he bloqueado. Esta no, se nota, ¿verdad? Os voy a dejar un vídeo de cómo bloqueo yo. En este de deciros que me ha salido, veis, más duro, porque lo he hecho con un 1,5, no lo he hecho con un 2. La diferencia es un poquito, ¿vale? Se nota un poquito. Este está trabajado con un 2, con un 2 y con un 1,5. Bueno, pues eso, lo que os estaba diciendo, que hasta aquí llegamos a el bloqueo en acrílico. Ya sabéis, también lo podéis planchar, aunque le pongáis un trapo por encima, para mí pierde un poco de brillo. Pero eso es cada uno, como siempre, lo que a ella le... Yo os doy opciones, ya os digo, yo siempre con vapor. No plancho con vapor, echo el vapor con esta que es vertical, que esa la tengo ya muchos años, porque eso ahora parece que sea el invento, bueno, que han inventado la NASA y están aquí promocionando esa plancha, cuando esa plancha tiene más años que yo, ¿vale? Yo la compré en el Lidl hace muchísimos años. Ahora está de moda y nada más que hacen hacer anuncios de planchas. Os mando un beso y hasta la próxima. Bueno, mirar, esta es la diferencia de estar bloqueado a no estar bloqueado. ¿Vale? Esta es la diferencia. Yo, como os dije en el vídeo de mi canal, donde tenéis el tutorial, lo he hecho esta vez con el planchado fácil, que antes os he dicho que yo, si tenéis tiempo, yo lo dejo secar. Pero si no tenéis tiempo, lo que podéis hacer es, como he hecho yo, que no tenía tiempo, tenía que subir el vídeo, es darle calor con el secador, ¿vale? A una distancia prudencial
y el aire caliente, lo impregnáis bien. Vamos a hacerlo, ¿vale? Lo pincháis en la cama o donde podáis, si no tenéis un cacharro de estos, ¿vale? Yo lo voy a hacer con agujas. ¿Vale? Y mirar, pues vais, los pétalos los vais poniendo, los vais estirando y lo vais. Si no tenéis agujas de estas, podéis utilizar agujas normales, pero claro que no se rebiznen, porque si le vamos a echar líquido, tener cuidado con eso, ¿vale? Una vez aquí, yo lo que pasa es que tengo la guía esta de las rayas y voy poniendo, ¿veis? Las agujas. Vale, ahora esta parte. Ahora, mirar, ¿veis? Esto se me queda así. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo mal. Entonces lo tengo que estirar. Tenéis que ponerlo todo rectito, ¿vale? Ir vosotras, ¿vale? Ir estirándolo de los lados. Ir estirándolo aquí. ¿Ves? Aquí. Que nos quede todo recto. Gato, baja. Baja. Venga, ponte ahí. Y el gato. ¿Vale? Mirad. Esto, si tenéis alguna, vais bajándolo así poco a poco. Le ponéis una aguja aquí también. En el centro. ¿Veis cómo se abre? Me falta una aquí. ¿Vale? Más o menos que os quede todo igual. Perdón, que lo quiere tirar todo. ¿Vale? Ahora, una vez ya lo tenéis, mirad, aquí me falta. ¿Veis? Daros cuenta, os tenéis que dar cuenta. Lo miráis así bien, que esté todo. Si acaso le ponéis unas aquí en medio para que no se os vicie. No os importa las agujas que vayáis a clavar, ¿vale? No os importe. Una vez esto, es este planchado fácil del Mercadona, pero vosotras lo podéis utilizar cualquier agua de planchado, que hay de muchísimas marcas. Entonces, ahora le dais que se impregne. No os preocupéis, que esto no suele manchar, porque es para planchar, ¿vale? Lo empapáis así bien. Eso es lo que hago yo. Luego algunas se echarán las manos a la cabeza y dirán, ¿esta loca qué hace? Pero bueno, ya sabéis, yo también lo hago con la plancha de vapor, que os lo he enseñado, ¿vale?
Y entonces, ahora, esto tenéis dos opciones. O lo dejáis así secar hasta el día siguiente, si no tenéis prisa, pero si tenéis prisa, enchufáis el... No voy a sacar el secador, supongo que uno sabrá manejarlo, ¿vale? Y hacéis así, le vais pasando aire caliente. Porque ya os lo he dicho muchas veces, el acrílico es lo caliente, el vapor, lo que más es el vapor y, pues, y el aire caliente también. Y entonces os quedará pues así como este. Mirad, es que es una total diferencia, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que si tenéis alguna pregunta, pues me la dejáis en comentarios. El vídeo es un poquito largo porque ya lo estoy grabando ya mucho tiempo, ¿vale? Para que tuvierais varias cosas para hacer. Pero hay muchas más. Por ejemplo, meterlo en una cazuela hirviendo, pones un colador y el vapor, pero eso ya demasiado complicado. Prefiero esto que tanto rollo. Venga, os mando un beso.